24 horas. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Domínguez. Tiempo de entrevista, la entrevista habitual de esta hora de la tarde en 24 horas, esta entrevista que nosotros llamamos larga porque en el tiempo se va a ir hasta las 9 ya será de la noche. En este estudio 101 de la Casa de la Radio hemos invitado hoy, en este 7 de octubre, a Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, y en los últimos días muy presente en los medios de comunicación debido a sus negociaciones con Podemos para tratar de sacar una candidatura conjunta. Una candidatura que ya les anticipo, ya saben ustedes, si han seguido nuestros informativos, candidatura que no ha cuajado finalmente. Señor Garzón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. Al final parece que no habrá candidatura, no habrá candidatura unitaria de izquierda. ¿Quién ha roto? Bueno, nosotros lo hemos intentado hasta el último minuto, como quien dice. Desde luego hemos tenido siempre muy claro que lo importante era priorizar el sentido del país, el sentido de la sociedad, y no mirarnos el ombligo, ni pensar en las organizaciones ni en las siglas, sino pensar en las posibilidades que teníamos conformando esta candidatura unitaria. Por lo tanto, yo no entraría en discusiones de quién ha sido concretamente. Lo que sí podemos decir es que nosotros nos hemos dejado la piel por intentarlo. Nos hemos dejado la piel por intentar que las experiencias municipales exitosas del 24M, como pueden ser la de Madrid, como Manuela Carmena, la de Zaragoza con Pedro Santiesteve, la de Barcelona con Ada Colau, tuvieran una réplica a nivel general en las elecciones de diciembre. Lo hemos intentado y de hecho hemos entendido que ese era el mensaje de la ciudadanía que había que repetir con las fuerzas rupturistas, que siendo proyectos diferentes teníamos espacios en común. Pero es verdad que Podemos tiene una hoja de ruta distinta, que ellos entienden que tienen que ir solos a las elecciones y en todo caso con una incorporación a modo de fichajes de algunas otras personas procedentes de otras formaciones, y esto para nosotros no era posible. Estas conversaciones, no sé si lo he entendido bien, señor Garzón, ¿se han roto más bien por las formas que por el fondo? Han hablado ustedes de siglas, literalmente. Bueno, nosotros dejamos muy claro que estábamos dispuestos a hablar absolutamente de todo y que estábamos dispuestos a hacerlo en aras de encontrar una solución que fuera pues encontrarnos en torno a un proyecto político, un programa de 20, 30 puntos que permitieran pues salir de la crisis económica y política en la que está sumida nuestro país, desde luego desde los valores y principios que nosotros identificamos con la izquierda política. Nosotros teníamos muy claro que podíamos hablar absolutamente de todos y que nunca iban a ser las siglas un problema, porque de hecho creo que eso fue un mensaje del 24M. Sí, no es un problema porque no pueden ir ustedes con las siglas o detrás o debajo de las siglas de Podemos. No es una cuestión de siglas, evidentemente. Nosotros entendemos que había que estar dispuestos a hablar de todo y desde luego podíamos haber hablado de todas estas circunstancias. Tuvimos una reunión, representante de Izquierda Unida de Podemos, el martes y se llamaron para quedar en una nueva reunión el jueves, pero ayer mismo, martes por la tarde, Podemos desechaba la opción de volverse a encontrar porque consideraba que ya no había margen para ese diálogo, que en todo caso no era una negociación, sino en todo caso eran conversaciones para facilitar un posible acuerdo posterior. Por lo tanto, no hemos llegado a hablar realmente de las cuestiones de las siglas. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos dispuestos a hablar de todo. La razón de Podemos, porque indirectamente me está usted diciendo que quien ha roto, a su entender, es Podemos. La razón de ese no encuentro que en principio sí estaba pactado, ¿qué les han dicho? Bueno, han argumentado que no había margen, que a pesar de que en la reunión se habían, referido a hacer una reunión próxima en el jueves, pues que después la habían reflexionado y que habían visto que no había realmente ningún margen de maniobra y que era mejor para todos pues aclarar las cosas ante el público, ante los ciudadanos, diciendo y expresando a través ellos de un comunicado pues que no había posibilidades de acuerdo y que por lo tanto pues caminarían en solitario. Bueno, ustedes al principio de estas conversaciones, para otear un poco el horizonte, hablaban efectivamente de margen de maniobra para intentar negociar ir en una candidatura única. En esa llamada ayer se les dice desde Podemos que no hay ningún margen de maniobra, eso es lo que usted me ha dicho. Claro, eso del margen es muy amplio,
porque yo pensaba que a lo mejor la ruptura pasaba por algún punto o algunos puntos, pero por un margen. Eso es muy grande. Sí, es muy grande. De hecho, nosotros lo que fuimos a la reunión fue hablar de varias líneas que incluían pues el programa, incluían el elemento del nombre, incluían desde luego el tipo de campaña que se hiciera, como tenía el protagonismo las diferentes personas que fueran a participar, pero era para plantear puntos sobre los que habría que haber iniciado una negociación, pero desde luego no se llegó a iniciar porque se interrumpió por parte de Podemos esas conversaciones, y nosotros desde luego pues nos sentimos vamos a decir, sin ningún punto específico a subrayar por parte de Podemos. No, ellos hablan de margen simplemente. A nosotros al menos nos han dicho eso. Después ellos han presentado un comunicado en el que decían que entendían que se trataba de ficharme a mí, concretamente. Luego le preguntaré por eso. Pero nosotros no teníamos esa mala impresión de la reunión. Lo que nos parecía era que podía haber sido una reunión pues para acercar posiciones, para ver cuáles eran las dificultades, ver cuáles eran las facilidades y poder trabajarlas en el tiempo en una futura reunión. Pero esa reunión no se va a producir porque la han cancelado. ¿Por qué Alberto Garzón? Bueno, en principio, porque si no esto no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, le gusta Podemos, pero Podemos no quiere ni oír hablar de una alianza con Izquierda Unida. Hábleme de ese pequeño embrollo. Yo creo que no es una cuestión de gustos, de que a mí me guste o no me guste Podemos. Podemos es un proyecto político diferente al mío. El mío es el de Izquierda Unida, el mío es de una izquierda rupturista, feminista, ecologista, una izquierda que plantea alternativas económicas y políticas a la situación actual y que yo defiendo y además encabezo como candidato de Izquierda Unida. Por lo tanto, no es una cuestión de gustos, es una cuestión de pensar en términos de país, en términos de, es el momento de pensar en la gente que está profundamente decepcionada con la situación política, que lo está pasando mal en su vida, que está desempleada, que tiene problemas para llegar a fin de mes, que no puede calentar su hogar y que en este caso necesita una alternativa clara al bipartidismo y a las políticas que han llevado hasta esa situación. Y entendíamos que trabajando conjuntamente en aquellos puntos que tuviéramos en común, pues podíamos maximizar las opciones, mejorar los resultados, más que en solitario. Entonces nosotros habíamos entendido que la mejor fórmula era construir un espacio, digamos, cómodo para todo el mundo, vamos a imaginarlo como una metáfora, ¿no? En la que hay una plaza pública en la que va llegando toda la gente para participar, para debatir, para elegir las políticas alternativas, y en esa plaza llega gente de ECUO, llega gente de Podemos, llega gente de Iniciativa, llega gente de Izquierda Unida, llega gente que no tiene carnet político, pero trabajan todos pues con comodidad, sin tener que dejar detrás ni sus memorias, ni sus recuerdos, ni sus proyectos de máximos, ni nada. Esa era para nosotros lo que es la definición gráfica de una unidad popular, un lugar donde no sobra nadie. En cambio, Podemos tiene una concepción de la unidad que es muy distinta. Es fundamentalmente participar dentro de Podemos o, digamos, en una periferia, pero que el eje vertebrador sea Podemos. Por eso no querían ningún pacto con Izquierda Unida a nivel estatal, porque hay que recordar que en algunos también hablaremos luego de eso. Con los territorios sí se ha podido. Hablaba usted de efectivamente de experiencias, de conocimiento, de mucha vida política en los últimos años de Izquierda Unida. Todo eso lo ha calificado Podemos de mochila, y a partir de ahí precisamente ellos entienden que no quieren cargar con el peso de esa mochila. Bueno, yo creo que es una metáfora desacertada, en todo caso la podemos recoger. Una persona como yo, que cumple 30 años pasado mañana, pudo acceder a la universidad pública, pude ir a la universidad pública porque hay gente que luchó antes, hay gente que construyó la universidad pública, la sanidad pública, las pensiones, el Estado social, la democracia, porque luchó en el día de ayer y en el día de anteayer, como quien dice, no han caído del cielo. Esos son mochilas, esa es nuestra historia, la historia como sociedad, no la historia como cada uno de nosotros individualmente, sino la historia como un hilo que va recorriendo todas unas luchas para conseguir conquistas. Eso es una mochila en la que ha participado Izquierda Unida, por lo tanto, despreciar lo que es el pasado. Entiendo que le molesta esa comparación, entonces. Bueno, me parece ingenua y desacertada en el sentido de que todas las fuerzas políticas tienen mochila. Pero evidentemente creo que hay que respetar esas luchas, porque si no es como si estuviéramos cayendo en la idea de que el mundo comenzó hace muy poco tiempo, y yo creo que es evidente que lo que se ha construido en nuestro país, y que por cierto es lo que está en peligro ahora mismo con las políticas neoliberales, no ha sido gratuito, ha requerido unos esfuerzos y una lucha por parte de mucha gente, y mucha de esa gente era y es de Izquierda Unida. Por lo tanto, despreciar eso, que son luchas que conforman nuestro ADN, que nos sirven para construir un futuro más justo y mejor, yo creo que es desacertado para quien quiera construir desde luego una sociedad distinta a la nuestra. Yo he escuchado a algún analista avezado, analista político,
vislumbrar la posibilidad de que Podemos pueda en un momento determinado tener miedo a que Izquierda Unida en general y el Partido Comunista de España, el PC en particular, bueno, pues se haga con las estructuras, con el organigrama, en definitiva con Podemos a no mucho tardar, que lo abduzca, por decirlo de alguna manera. ¿Puede haber algo de cierto en eso? En todo caso, ¿ha atisbado usted ese tipo de recelos en Podemos? Bueno, yo creo que la política es algo fundamental para transformar nuestra vida, y eso tiene que ver con la sanidad, con la educación, con lo que estamos diciendo que son las condiciones de vida de la gente. Por eso la política es algo muy importante, y por eso yo nunca llevaría la política a metáforas fundamentalmente mercantiles, porque es verdad que, expresando lo mismo que acaba usted de decir, hay metáforas que dicen que hay una OPA hostil en el camino, que hay una serie de compra o venta, absorciones. Son metáforas del ámbito mercantil, como si la política fuera una cuestión meramente económica, entre fusiones o absorciones de empresas. Yo creo que los partidos no pueden ser empresas, los partidos son aglomeraciones de gente que quiere transformar la sociedad en virtud de unas coordenadas ideológicas. Por eso creo que ningún partido tiene que tener miedo al debate. Ningún partido ¿Ha notado tiene usted que ese miedo? ¿Ha notado el miedo de Podemos de que el PC, el Partido Comunista, se haga al final a corto, medio plazo con las estructuras de Podemos? Yo no lo he notado, y además me parece impensable, en el sentido de que aquí no se hace uno con un partido de una forma muy determinada. Yo creo que al final son los debates los que establecen qué política se defiende y qué política no se defiende, y ahí es donde nosotros, desde luego, desde nuestra autonomía en Izquierda Unida, en el partido, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro horizonte de máximos. Es un horizonte de máximos en el que queremos una sociedad anticapitalista, y en ese sentido nosotros trabajamos con un programa de máximos, pero para ir a unas elecciones, para encontrarnos en común con otras fuerzas que no opinan necesariamente lo mismo en todos los aspectos de la política que nosotros, establecemos un programa de mínimos, y ese programa de mínimos es el que nos podría haber articulado en una candidatura unitaria. Es lo que ha funcionado en las elecciones municipales en los diferentes lugares donde ha tenido éxito, y es también algunos de los elementos que nosotros creemos deberían estar en diciembre. Pero es verdad que Podemos no ha querido. En todo caso, yo no puedo responder por ellos, lógicamente, pero a mí no me ha dado esa impresión. No, yo le preguntaba precisamente no por lo que ellos creen, sino por lo que usted cree y lo que usted está percibiendo a propósito de, bueno, pues de ese posible miedo que Podemos pueda tener a que el Partido Comunista de España se haga al final con las estructuras, con los cuadros, con la organización interna de Podemos. En todo caso, ¿cómo es posible conjugar todo esto que usted me está contando con esos pactos en Cataluña o en Galicia, con esas alianzas? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué en unos casos sí y en otros no? Bueno, eso es una pregunta también fundamentalmente para Podemos, porque es Podemos quien establece la diferencia. Pero es Podemos estoy haciendo usted, señor García. Sí, por supuesto, ¿no? Yo desde luego agradecido siempre de todas las preguntas y con ánimo de responderlas. Lo cierto es que en Cataluña y en Galicia, Izquierda Unida junto con Anova y Izquierda Unida junto con Iniciativa han llegado a preacuerdos políticos con Podemos para ir juntos a las elecciones generales. Eso es porque Podemos ha establecido allí una serie de condiciones más laxas que no establecen el resto del Estado, y es que en el resto del Estado pues no quiere ir con Izquierda Unida Federal, pero en Cataluña y en Galicia, por circunstancias que solo la hoja de ruta de Podemos podría conocer, la gente de Podemos que la ha elaborado, sí se puede allí en aquellos lugares. Nosotros no nos sentimos incómodos, nuestra gente allí pues consigue el propósito de la unidad popular, y mientras la contradicción yo creo que recae en el tejado de Podemos, porque nosotros también queremos que eso hubiera sido en el resto del Estado, pero es Podemos quien mantiene esa diferencia. Y en estas, y por cerrar este círculo, usted se va a presentar a las primarias de Ahora en Común. ¿Qué aporta esa marca que no aporta Izquierda Unida? Bueno, yo creo que no es una cuestión tampoco de marcas, otro concepto como marcas, mercantil. Siglas, movimiento político. Efectivamente. Más bien me refiero efectivamente, disculpe, me refiero a movimiento político, a formación política, más que efectivamente es por la concepción política. Nosotros creemos que para transformar esta sociedad y para evitar que se consoliden los recortes en el Estado social, los recortes que comenzó Zapatero y que prosiguió Rajoy en estos 4 últimos años, que yo he pasado en el Congreso teniendo mucha experiencia de cómo se ha aprobado todo este tipo de recortes, nosotros creemos que todo esto no lo podemos hacer en solitario y que hay que hacerlo con más gente, y que es un momento en el que
como decía antes, aunque no lo compartamos todo con la gente con la que trabajamos, es importante ponernos de acuerdo. Es más, es importante subrayar y ponerle el acento a lo que tenemos en común y aparcar la diferencia. Y eso es lo que nos ha hecho ir a una plataforma como Ahora en Común, en la que desgraciadamente no está todo el mundo que nos gustaría. A nosotros nos hubiera gustado que estuviera Podemos, nos hubiera gustado que estuviera ECUO, nos hubiera gustado que estuviera todas las fuerzas que más o menos podemos llegar a ciertos acuerdos y que todas hubiéramos competido en unas primarias para la candidatura a las elecciones desde el Estado, para las diferentes provincias, porque yo creo que hubiera sido un escenario profundamente ilusionante. Desgraciadamente estas fuerzas no han participado finalmente y sí hay otras que lo están haciendo y hay movimientos sociales que están participando allí y en cada territorio pues tiene una dinámica diferente. ¿Qué aporta? Pues aporta desde luego los procedimientos. Estamos hablando de que va a ser la única candidatura que haya hecho primarias abiertas en un espacio tan cómodo, con mecanismos participados, con las experiencias, digamos, con las que se hizo ahora Madrid o se hizo Zaragoza en Común. Es decir, la única réplica, un espacio cómodo en el que nos podemos encontrar todo. Yo creo que eso aporta mucho y desde luego nosotros desde Izquierda Unida vamos a aportar también todo lo que podamos. Se trata de sumar hasta el punto que tengamos que generar un espacio ambicioso. Eso de sumar, de alguna manera, lo indirectamente que usted quiera, pero de alguna manera no es reconocer el fracaso de Izquierda Unida en el sentido de que ustedes confiesan públicamente que solos no han podido y que para llevar a cabo al menos lo mollar, lo sustancial de sus ideas necesitan a terceras personas, a terceras formaciones para poderlo llevar a cabo. ¿No es de alguna manera reconocer el fracaso de Izquierda Unida? Yo no lo llamaría fracaso, desde luego, porque aquí durante mucho tiempo en nuestro país el 90% de la gente votaba PP y PSOE en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, en los tiempos del milagro económico de Rato, ahora que vemos dónde acaba esta persona. En esos tiempos los que luchábamos contra la especulación inmobiliaria, los que luchábamos contra ese modelo, estábamos en Izquierda Unida y nos llamaban locos, nos llamaban insensatos. Nos llamaban locos e insensatos porque decíamos que estábamos destruyendo y porque no estábamos aceptando que ese milagro económico era real. Con el tiempo se nos ha dado la razón en esto y en muchas otras cosas, como puede ser los tiempos de Julián Guita con respecto a Europa. Por lo tanto, ese proyecto, la Izquierda Unida, ha tenido un peso fundamental a lo largo de los últimos años y las últimas décadas. Y en este preciso momento, nosotros lo que hacemos es, en vez de priorizar, digamos, nuestro ombligo, que podríamos pensar en presentarnos solos a las elecciones y podríamos ir a un camino más sencillo, porque siempre es más sencillo estar con los que opinan como tú que los que opinan de forma diferente, hemos preferido entender que es que nosotros estamos en política para ayudar a la mayoría social, no para perpetuarnos como organización, y lo que estamos es para poner nuestra organización al servicio de la gente. Por lo tanto, es verdad, vamos a reunirnos con mucha más gente que nos va a sumar, que nosotros les vamos a sumar, porque lo importante no es el resultado electoral, lo importante es que consigamos transformar la sociedad, y para eso, evidentemente, necesitamos un buen resultado electoral, pero el objetivo hay que ponerlo con unas luces largas en vez de con las luces cortas. Como decimos en este tiempo, no nos preocupan las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. Es que nos estamos disputando realmente un orden social y no solo unas cuantas actas de diputados. Símil por símil. Usted el de las luces largas, yo el de las líneas rojas. ¿Dónde están en Izquierda Unida para poder llegar a acuerdos? En el programa. Siempre van a estar en el programa. Es decir, ¿en el de ustedes? En el programa que nosotros podamos estar de acuerdo. Lógicamente nosotros sería impensable, seguro que para los oyentes también, que Izquierda Unida llegara a un acuerdo con el Partido Popular, porque lógicamente opinan de forma muy contraria a nosotros. Si nosotros tenemos un programa diferente al de Podemos o al de ECUO, eso es una evidencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos una defensa de la nacionalización de las empresas estratégicas. ¿Eso es una línea roja? ¿De ahí no se apegan ustedes, por ejemplo? No, es una... Porque cuando hablamos de negociación, unos ceden y otros también. Por supuesto. ¿Hasta dónde pueden ceder ustedes y en qué cuestiones? Sí, lo que pasa es que, como decía anteriormente, no habíamos entrado en la negociación en ningún caso, porque solo eran los pasos previos para poder empezarla. Ahora bien, nosotros, como decía, tenemos una serie de programas, de máximos, para emplear la fórmula que estaba explicando antes. Por ejemplo, la nacionalización de las empresas energéticas, para que, evidentemente, ninguna persona tuviera privaciones fundamentales, como puede ser el pasar frío en invierno. Y en ese sentido, Podemos, por ejemplo, no la tiene. Sin embargo, creo que sí podemos llegar a acuerdos con Podemos en un programa de mínimos. Un programa de mínimos como era la defensa de la sanidad pública, la defensa de la educación pública y una serie de elementos fundamentales para desarrollar una vida digna. Ese programa es evidente. Nosotros no iríamos con una fuerza que quisiera privatizar, por ejemplo, la sanidad. O no iríamos con una fuerza que quisiera privatizar la educación. Entonces, en ese sentido, es ahí donde nosotros establecemos nuestras líneas rojas. Bueno, parece que en el terreno en el que ustedes se mueven, esas formaciones o esas organizaciones sociales, para ellas sería impensable todo eso que me está usted diciendo.
¿Perdón? Sí, para otro tipo de organizaciones dentro del entorno de la izquierda de este país, privatizar no parece que... Claro, por eso nosotros entendíamos que había posibilidades de un acuerdo y por eso nos hemos dejado la piel hasta el último minuto, porque entendíamos que más allá de nuestras diferencias, que son importantes en algunos casos, la gente que lo está pasando mal, la gente que cobra 423 euros al mes y lleva desempleada tanto tiempo, la gente que, como ejemplo en mi tierra, en diciembre, en Nochebuena del año pasado, hubo 3.000 personas pidiendo un bocadillo en el centro de la ciudad, esa gente le importa muy poco los problemas que tengan que ver con la sigla o con el nombre del candidato o candidata, lo que le importa es que haya una solución y por eso nosotros entendíamos que había que dejarse la piel para intentarlo. Desgraciadamente ha pasado lo que ha pasado, así que nosotros vamos a seguir construyendo y a seguir trabajando por una línea de que haya una solución de izquierda, rupturista, feminista, ecologista en diciembre para echar a Rajoy de la Moncloa y poner en marcha políticas alternativas. ¿No temen fragmentar el voto de la izquierda demasiado? Bueno, nosotros siempre hemos temido la fragmentación del voto de la izquierda y hemos, de hecho, iniciado este proceso en el que, insisto, nos hemos dejado la piel, la salud, hablando con todo el mundo, dialogando con todo el mundo. Creo que ha sido evidente en estos últimos meses todos nuestros esfuerzos por intentarlo, para no fragmentar a la izquierda y para no fragmentar a las fuerzas rupturistas. Sin embargo, dos no colaboran si uno no quiere y, por lo tanto, al final el escenario, aunque no sea el que nos guste, es el que es y, por lo tanto, nosotros, desde luego, lo que sí vamos a hacer es presentarnos a las elecciones con lo mejor de nuestra tradición y con la mejor de las expectativas. El próximo día 21 de diciembre es después, inmediatamente después de las elecciones generales del 20, todo apunta a que va a ser, eso es lo que dicen las encuestas, señor Garzón, el momento de las alianzas, pactos postelectorales, porque parece, que no va a haber mayorías absolutas. ¿Votaría Pedro Sánchez como presidente del gobierno, aunque el PSOE no sea la lista más votada? Yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular son dos partidos diferentes que, sin embargo, en el ámbito económico, fundamentalmente, se han puesto de acuerdo en lo fundamental. Se han puesto de acuerdo en reformar la Constitución del artículo 135 en el año 2011. El Partido Socialista hizo la reforma laboral del año 2010, el Partido Popular la del 2012. Han hecho reformas del sistema financiero, el rescate al sistema financiero, más de 55.000 millones de euros dedicado a salvar a los banqueros, casi ningún euro para salvar a la mayoría social. Yo creo que el bipartidismo es parte del problema y por lo tanto no es parte de la solución. Y yo espero que los votantes socialistas, que son socialistas y que creen en el socialismo bien entendido de izquierdas, creo que se merecen otra cosa. Por lo tanto, nosotros entendemos que en este momento es absolutamente prematuro hablar de posible correlación de fuerzas, pero a nuestro juicio ni el Partido Socialista es la solución ni el Partido Popular es la solución. Y además, a la historia más reciente de este país nos remitimos. Los ajustes, los recortes los ha hecho en este país tanto Partido Popular como Partido Socialista y comparten mucho más de lo que les diferencian. Por lo tanto, entendemos Alberto que no Garzón entonces fórmula. Está más lejos, esto es un futurible, ya lo sé, pero sí, quizás sus potenciales votantes o a sus potenciales votantes les interesaría saber la respuesta respecto a si esto esté más lejos o más cerca en un momento determinado de votar a favor de Pedro Sánchez o una investidura a la presidencia del gobierno. Siendo un futurible estamos más lejos porque a nosotros lo que nos importa es que se haga política de izquierdas. Es decir, a nosotros, si nos van a rescatar al sistema financiero sin que haya un rescate a la ciudadanía, si nos van a hacer una reforma laboral en contra de los trabajadores en este país, nos da igual quién lo haga. Es decir, cuando lo hizo el Partido Socialista nosotros salimos a la calle, salimos a las huelgas generales a protestar contra el gobierno de Zapatero en esa reforma laboral y después lo hicimos y protestamos también contra el Partido Popular. Nos interesan los hechos. No nos interesa que nos digan somos de izquierdas pero hacemos política de derechas. No, nosotros queremos que se haga política de izquierdas independientemente de lo que uno pueda decir. Por eso entendemos que lo que hay que hacer es armar una política radicalmente distinta a la que se ha aplicado en los últimos años y para eso hay que cambiar a los protagonistas. No puede ser ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. ¿Cómo valora la irrupción, hablando de nuevos protagonistas, la irrupción de Ciudadanos? Yo creo que Ciudadanos es el sostén del bipartidismo. Es una fórmula que va a permitir o pretenden que permita que todo cambie para que no cambie nada. Es una fórmula según la cual, al final, en el programa, uno que analiza lo que van diciendo los dirigentes de Ciudadanos y analiza pues, lo que se han presentado en diferentes convocatorias electorales, ve más de lo mismo que Partido Popular y Partido Socialista, a veces incluso más radical en el ámbito económico, más liberal, más perjudicial para los trabajadores de este país.
y sin embargo con una cara fresca, novedosa, porque evidentemente acaban de surgir desde hace poco tiempo, y creo que los hechos han demostrado que es el sostén del bipartidismo, porque apoyan al Partido Socialista en Andalucía, apoyan al Partido Popular en Cataluña, y podrían ser hipotéticamente en diciembre una fuerza que permita que todo siga igual para que no haya cambio. Uh-huh. Bueno, ellos han pasado en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña de tener 9 diputados autonómicos a 25, casi ha triplicado su representación. Y fíjense el resultado, señor Garzón, el resultado de su formación en Cataluña, integrada en Cataluña Sí que es Pot, Iniciativa per Catalunya, más Podemos, fundamentalmente. Ustedes han conseguido menos escaños que las pasadas autonómicas a las que acudían sin Podemos. ¿Qué ha pasado? Bueno, evidentemente son unos resultados malos. Hemos tenido peor resultado que en el año 2012. No creo que se pueda hacer una traslación tan directa ni en el espacio ni en el tiempo, porque estamos ante unas elecciones que se han planteado como un plebiscito independentista. Yo he estado allí 9 días haciendo campaña y he percibido cómo a la gente, ha ahogado el mensaje social. No le importaba tanto la sanidad, la educación, las pensiones, como en este caso concreto el debate sobre independencia sí, independencia no. Y entonces ha sido difícil que una fuerza como la nuestra, que estaba integrada en una candidatura más amplia, pudiera hacerse escuchar. Y eso ha sido una constatación. Nosotros, además, en Izquierda Unida somos una fuerza que defiende el derecho a decidir, el derecho que los pueblos tengan para decidir sobre su futuro, y por lo tanto hemos estado a favor de la consulta en Cataluña, pero no somos una fuerza independentista. Nosotros somos una fuerza federal, creemos que se puede construir conjuntamente en un mismo marco, en un mismo Estado, y que hay que caminar hacia una república federal. Por lo tanto, cuando el debate se ha planteado entre independencia sí, independencia no, se ha ahogado eso, y eso ha sido en cierta medida una victoria de más, que ha conseguido esquivar por ahí los recortes que había hecho en sanidad y educación. Una mínima reflexión, porque ya se nos acaba el tiempo, señor Garzón, a propósito de Grecia, a propósito de los resultados que ha conseguido Syriza, que ha llevado a Tsipras de nuevo a ser primer ministro griego. Yo no sé si Syriza está más cerca de Podemos o de Izquierda Unida. En todo caso, le pregunto, ¿usted tiene la sensación de que Tsipras al final se ha plegado a las condiciones económicas de la Unión Europea, de Bruselas, de Alemania? Por seguir un poco el argumento de ustedes. Sí, se ha plegado. ¿No? En este caso creo que no es una opinión, es una constatación. Ha aprobado un programa que no era el suyo, sino que era evidentemente el que se había establecido en el marco del Eurogrupo. Quizás como resultado de una correlación de fuerzas económica. Grecia es en torno al 1,6% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, de la zona euro, mientras que España es el 12%. Lógicamente la capacidad de negociación de España es mucho mayor que la de Grecia. La de Grecia tiene el equivalente, para que nos hagan los oyentes una idea, el equivalente a la Comunidad de Madrid en el Producto Interior Bruto. Entonces es el equivalente a la Comunidad de Madrid negociando contra el resto de la Unión Europea. Eso es una circunstancia que ha formado un parte fundamental de la deriva de lo que ha pasado en Grecia, y creo que el sistema estaba deseando que la izquierda fuera la que aprobara los recortes para mandar un mensaje que es falso, que es el mensaje de que no hay alternativa. Yo creo que hay que demostrarle a la ciudadanía que hay alternativa, que hay políticas de forma diferente y que solo es una cuestión de voluntad política. Si en Europa se quisiera hacer las cosas de otra forma, se podrían hacer. Su subrayado, señor Garzón. Antonio Vicente, muy buenas noches ya prácticamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Alberto Garzón viene hoy con chaqueta azul, camisa clara y las mismas manos simétricas de la última vez. Sigue clavando su mirada en algún punto difuso de este estudio donde encuentra sus palabras que dice lo más despacio que le permite su cerebro veloz. Tiene muy claro que se podía haber llegado a un programa de 20 puntos al menos en los que Izquierda Unida, Podemos y otros partidos de izquierdas podrían haber estado de acuerdo. En Podemos no encontraron margen. En realidad querían ficharle a él, como si fuera un futbolista. Él, sin embargo, seguirá sudando la camiseta en su partido, que sigue siendo Izquierda Unida, y su proyecto, un proyecto común donde no debería sobrar nadie, donde no sobra, de hecho, nadie. Para Podemos, el paraguas, sin embargo, es solo Podemos. Las mochilas que uno lleva no pueden dejar de llevarlas ni los paracaidistas que caen reciente del cielo. En Izquierda Unida son mochileros a mucha honra y cargan con fracasos y dolores a los que es absurdo renunciar, porque son lecciones de vida. Ese no de Podemos y de Equo es una pena, pero no cambia la idea fundamental. Para cambiar las cosas hay que unirse, hay que sumar. Alberto Garzón siente estos meses la mirada acuciante de quienes ven escaparse una oportunidad única, de quienes ven en él al protagonista del Viejo y el Mar, tratando de conservar un inmenso apoyo que se desgasta a cada minuto. Él, sin embargo, es joven y tiene los pies en la tierra. Pide a los suyos calma, tiempo, confianza en las mismas ideas que les hicieron nacer y que les han mantenido vivos. Luchar contra la desigualdad, unir a quienes tienen menos, no rendirse. Eso será siempre ganar.
Gritando en silencio es un grupo, creo, muy cercano a usted de su tierra, el que estamos escuchando de fondo. ¿Dónde te has quedado? Es el tema que están cantando, interpretando, y es lo que nos ha pedido Alberto Garzón para terminar esta entrevista. Un placer, como siempre, escucharlo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. El mismo desgraciado que cuando me sentía solo y me ahogaba en el pasado, de mi corazón de noche cubre el sol mientras maldigo, porque sonríe la vida cuando bajo por su ombligo. ¿Dónde te has quedado? Dime, ¿dónde te has quedado? Te has quedado en la palabra, el ángel de mi garganta, dime, ¿dónde te has quedado? De allí pues se consigue el propósito de la unidad popular, y mientras la contradicción yo creo que recae en el tejado de Podemos, porque nosotros también queremos que eso hubiera sido en el resto del Estado, pero es Podemos quien mantiene esa diferencia. Y en estas, y por cerrar este círculo, usted se va a presentar a las primarias de Ahora en Común. ¿Qué aporta esa marca que no aporta Izquierda Unida? Bueno, yo creo que no es una cuestión tampoco de marca, es otro concepto, eres como marcas, mercantil. siglas, movimiento político. Efectivamente. Más bien me refiero, efectivamente, disculpe, más bien me refiero a movimiento político, a formación política, más que efectivamente de es por la concepción política. Nosotros creemos que para transformar esta sociedad y para evitar que se consoliden los recortes en el Estado social, los recortes que comenzó Zapatero y que prosiguió Rajoy en estos 4 últimos años, que yo he pasado en el Congreso teniendo mucha experiencia de cómo se ha aprobado todo este tipo de recortes, nosotros creemos que todo esto no lo podemos hacer en solitario y que hay que hacerlo con más gente, y que es un momento en el que, como decía antes, aunque no lo compartamos todo con la gente con la que trabajamos, es importante ponernos de acuerdo. Es más, es importante subrayar y ponerle el acento a lo que tenemos en común y aparcar la diferencia. Y eso es lo que nos ha hecho ir a una plataforma como Ahora en Común, en la que, desgraciadamente, no está todo el mundo que nos gustaría. A nosotros nos hubiera gustado que estuviera Podemos, nos hubiera gustado que estuviera ECUO, nos hubiera gustado que estuviera todas las fuerzas que más o menos podemos llegar a ciertos acuerdos, y que todas hubiéramos competido en unas primarias para la candidatura a las elecciones desde el Estado, para las diferentes provincias, porque yo creo que hubiera sido un escenario profundamente ilusionante. Desgraciadamente estas fuerzas no han participado finalmente, y sí hay otras que lo están haciendo, y hay movimientos sociales que están participando allí, y en cada territorio pues tiene una dinámica diferente. ¿Qué aporta? Pues aporta desde luego los procedimientos. Estamos hablando de que va a ser la única candidatura que haya hecho primarias abiertas en un espacio tan cómodo, con mecanismos participados, con las experiencias, digamos, con las que se hizo ahora Madrid o se hizo Zaragoza en Común, es decir, la única réplica, un espacio cómodo en el que nos podemos encontrar todo. Yo creo que eso aporta mucho, y desde luego nosotros desde Izquierda Unida vamos a aportar también todo lo que podamos. Se trata de sumar hasta el punto que tengamos que generar un espacio ambicioso. Eso de sumar, de alguna manera, lo indirectamente que usted quiera, pero de alguna manera no es reconocer el fracaso de Izquierda Unida, en el sentido de que ustedes confiesan públicamente que solos no han podido, y que para llevar a cabo al menos lo mollar, lo sustancial de sus ideas, necesitan a terceras personas, a terceras formaciones para poderlo llevar a cabo. ¿No es de alguna manera reconocer el fracaso de Izquierda Unida? Yo no lo llamaría fracaso, desde luego, porque aquí durante mucho tiempo en nuestro país el 90% de la gente votaba PP y PSOE en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, en los tiempos del milagro económico de Rato, ahora que vemos dónde acaba esta persona. En esos tiempos los que luchábamos contra la especulación inmobiliaria, los que luchábamos contra ese modelo, estábamos en Izquierda Unida, y nos llamaban locos, nos llamaban insensatos. Nos llamaban locos e insensatos porque decíamos que estábamos destruyendo y porque no estábamos aceptando que ese milagro económico era real. Con el tiempo se nos ha dado la razón en esto y en muchas otras cosas, como puede ser los tiempos de Julián Guita con respecto a Europa. Por lo tanto, ese proyecto, la Izquierda Unida, ha tenido Izquierda Unida de Podemos el martes, y se llamaron para quedar en una nueva reunión el jueves, pero ayer mismo, martes por la tarde, Podemos desechaba la opción de volverse a encontrar porque consideraba que ya no había margen para ese diálogo, que en todo caso no era una negociación, sino en todo caso eran conversaciones para facilitar un posible acuerdo posterior. Por lo tanto, no hemos llegado a hablar realmente de las cuestiones de las siglas. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos dispuestos a hablar de todo. La razón de Podemos, porque indirectamente me está usted diciendo que quien ha roto, a su entender, es Podemos. La razón de ese no encuentro, que en principio sí estaba pactado, ¿qué les han dicho?
Bueno, o sea, han argumentado que no había margen, que a pesar de que en la reunión se habían, digamos, referido a hacer una reunión próxima en el jueves, pues que después la habían reflexionado y que habían visto que no había realmente ningún margen de maniobra y que era mejor para todos pues aclarar las cosas ante el público, ante los ciudadanos, diciendo y expresando a través ellos de un comunicado pues que no había posibilidad de acuerdo y que por lo tanto pues caminarían en solitario. Bueno, ustedes al principio de estas conversaciones, para otear un poco el horizonte, hablaban efectivamente de margen de maniobra para intentar negociar y ir en una candidatura única. En esa llamada ayer se les dice desde Podemos que no hay ningún margen de maniobra, eso es lo que usted me ha dicho. Claro, eso del margen es muy amplio, porque yo pensaba que a lo mejor la ruptura pasaba por algún punto o algunos puntos, pero por un margen. Eso es muy grande. Sí, es muy grande. De hecho, nosotros lo que fuimos a la reunión fue hablar de varias líneas que incluían pues el programa, incluían el elemento del nombre, incluían desde luego el tipo de campaña que se hiciera, como tenía el protagonismo las diferentes personas que fueran a participar, pero era para plantear puntos sobre los que habría que haber iniciado una negociación. Pero desde luego no se llegó a iniciar porque se interrumpió por parte de Podemos esas conversaciones y nosotros desde luego pues nos sentimos vamos a decir... Sin ningún punto específico a subrayar por parte de Podemos. No, ellos hablan de margen simplemente. A nosotros al menos nos han dicho eso. Después ellos han presentado un comunicado en el que decían que entendían que se trataba de ficharme a mí, concretamente. Luego le preguntaré por eso. Pero nosotros no teníamos esa mala impresión de la reunión. Lo que nos parecía era que podía haber sido una reunión pues para acercar posiciones, para ver cuáles eran las dificultades, ver cuáles eran las facilidades y poder trabajarlas en el tiempo en una futura reunión. Pero esa reunión no se va a producir porque la han cancelado. ¿Por qué Alberto Garzón... Bueno, en principio, porque si no esto no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, le gusta Podemos, pero Podemos no quiere ni oír hablar de una alianza con Izquierda Unida. Hábleme de ese pequeño embrollo. Yo creo que no es una cuestión de gustos, de que a mí me guste o no me guste Podemos. Podemos es un proyecto político diferente al mío. El mío es el de Izquierda Unida, el mío es de una izquierda rupturista, feminista, ecologista, una izquierda que plantea alternativas económicas y políticas a la situación actual y que yo defiendo y además encabezo como candidato de Izquierda Unida. Por lo tanto, no es una cuestión de gustos, es una cuestión de pensar en términos de país, en términos de, es el momento de pensar en la gente que está profundamente decepcionada con la situación política. 24 horas. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Domínguez. Tiempo de entrevista, la entrevista habitual de esta hora de la tarde en 24 horas, esta entrevista que nosotros llamamos larga porque en el tiempo se va a ir hasta las 9 de la noche. En este estudio 101 de la Casa de la Radio hemos invitado hoy, en este 7 de octubre, a Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, y en los últimos días muy presente en los medios de comunicación debido a sus negociaciones con Podemos para tratar de sacar una candidatura conjunta. Una candidatura que ya les anticipo, ya saben ustedes, si han seguido nuestros informativos, candidatura que no ha cuajado finalmente. Señor Garzón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. Al final parece que no habrá candidatura, no habrá candidatura unitaria de izquierda. ¿Quién ha roto? Bueno, nosotros lo hemos intentado hasta el último minuto, como quien dice. Desde luego hemos tenido siempre muy claro que lo importante era priorizar el sentido del país, el sentido de la sociedad y no mirarnos el ombligo ni pensar en las organizaciones ni en las siglas, sino pensar en las posibilidades que teníamos conformando esta candidatura unitaria. Por lo tanto, yo no entraría en discusiones de quién ha sido concretamente. Lo que sí podemos decir es que nosotros nos hemos dejado la piel por intentarlo. Nos hemos dejado la piel por intentar que las experiencias municipales exitosas del 24M, como pueden ser la de Madrid, como Manuela Carmena, la de Zaragoza con Pedro Santiesteve, la de Barcelona con Ada Colau, tuvieran una réplica a nivel general en las elecciones de diciembre. Lo hemos intentado y de hecho hemos entendido que ese era el mensaje de la ciudadanía que había que repetir con las fuerzas rupturistas, que siendo proyectos diferentes teníamos espacios en común. Pero es verdad que Podemos tiene una hoja de ruta distinta, que ellos entienden que tienen que ir solos a las elecciones y en todo caso
con una incorporación a modo de fichajes de algunas otras personas procedentes de otras formaciones, y esto para nosotros no era posible. Estas conversaciones, no sé si lo he entendido bien, señor Garzón, ¿se han roto más bien por las formas que por el fondo? Han hablado ustedes de siglas, literalmente. Bueno, nosotros dejamos muy claro que estábamos dispuestos a hablar absolutamente de todo y que estábamos dispuestos a hacerlo en aras de encontrar una solución que fuera, pues, encontrarnos en torno a un proyecto político, un programa de 20, 30 puntos que permitieran, pues, salir de la crisis económica y política en la que está sumida nuestro país, desde luego desde los valores y principios que nosotros identificamos con la izquierda política. Nosotros teníamos muy claro que podíamos hablar absolutamente de todos y que nunca iban a ser las siglas un problema, porque de hecho creo que eso fue un mensaje del 24M. Sí, no es un problema porque no pueden ir ustedes con las siglas o detrás o debajo de las siglas de Podemos. No es una cuestión de siglas, evidentemente. Nosotros entendemos que había que estar dispuestos a hablar de todo y desde luego podíamos haber hablado de todas estas circunstancias. Tuvimos una reunión, representante de crítica, que lo está pasando mal en su vida, que está desempleada, que tiene problemas para llegar a fin de mes, que no puede calentar su hogar y que en este caso necesita una alternativa clara al bipartidismo y a las políticas que han llevado hasta esa situación. Y entendíamos que trabajando conjuntamente en aquellos puntos que tuviéramos en común, pues podíamos maximizar las opciones, mejorar los resultados, más que en solitario. Entonces nosotros habíamos entendido que la mejor fórmula era construir un espacio, digamos, cómodo para todo el mundo, vamos a imaginarlo como una metáfora, ¿no?, en la que hay una plaza pública en la que va llegando toda la gente para participar, para debatir, para elegir las políticas alternativas, y en esa plaza llega gente de ECUO, llega gente de Podemos, llega gente de Iniciativa, llega gente de Izquierda Unida, llega gente que no tiene carnet político, pero trabajan todos, pues, con comodidad, sin tener que dejar detrás ni sus memorias, ni sus recuerdos, ni sus proyectos de máximos, ni nada. Esa era para nosotros lo que es la definición gráfica de una unidad popular, un lugar donde no sobra nadie. En cambio, Podemos tiene una concepción de la unidad que es muy distinta. Es fundamentalmente participar dentro de Podemos o, digamos, en una periferia, pero que el eje vertebrador sea Podemos. Por eso no querían ningún pacto con Izquierda Unida a nivel estatal, porque hay que recordar que también hablaremos luego de eso. Con los territorios sí se ha podido. Hablaba usted de efectivamente de experiencias, de conocimiento, de mucha vida política en los últimos años de Izquierda Unida. Todo eso lo ha calificado Podemos de mochila, y a partir de ahí precisamente ellos entienden que no quieren cargar con el peso de esa mochila. Bueno, yo creo que es una metáfora desacertada, en todo caso la podemos recoger. Una persona como yo, que cumple 30 años pasado mañana, pudo acceder a la universidad pública, pude ir a la universidad pública porque hay gente que luchó antes, hay gente que construyó la universidad pública, la sanidad pública, las pensiones, el Estado social, la democracia, porque luchó en el día de ayer y en el día de anteayer, como quien dice, no han caído del cielo. Esos son mochilas, esa es nuestra historia, la historia como sociedad, no la historia como cada uno de nosotros individualmente, sino la historia como un hilo que va recorriendo todas unas luchas para conseguir conquistas. Eso es una mochila en la que ha participado Izquierda Unida, por lo tanto, despreciar lo que es el pasado. Entiendo que le molesta esa comparación, entonces. Bueno, me parece ingenua y desacertada, en el sentido de que todas las fuerzas políticas tienen mochila, pero evidentemente creo que hay que respetar esas luchas, porque si no es como si estuviéramos cayendo en la idea de que el mundo comenzó hace muy poco tiempo, y yo creo que es evidente que lo que se ha construido en nuestro país, y que por cierto es lo que está en peligro ahora mismo con las políticas neoliberales, no ha sido gratuito, ha requerido unos esfuerzos y una lucha por parte de mucha gente, y mucha de esa gente era y es de Izquierda Unida. Por lo tanto, despreciar eso, que son luchas que conforman nuestro ADN, que nos sirven para construir un futuro más justo y mejor, yo creo que es desacertado para quien quiera construir desde luego una sociedad distinta a la nuestra. Yo he escuchado a algún analista avezado, analista político, vislumbrar la posibilidad de que Podemos pueda en un momento determinado tener miedo a que Izquierda Unida en general y el Partido Comunista de España, el PC en particular, bueno, pues se haga con las estructuras, con el organigrama, en definitiva con Podemos a no mucho tardar, que lo abduzca, por decirlo de alguna manera. ¿Hay algo, puede haber algo de cierto en eso? En todo caso, ¿ha atisbado usted ese tipo de recelos en Podemos? Bueno,
Yo creo que la política es algo fundamental para transformar nuestra vida, y eso tiene que ver con la sanidad, con la educación, con lo que estamos diciendo que son las condiciones de vida de la gente. Por eso la política es algo muy importante, y por eso yo nunca llevaría la política a metáforas fundamentalmente mercantiles, porque es verdad que, expresando lo mismo que acaba usted de decir, hay metáforas que dicen que hay una OPA hostil en el camino, que hay una serie de compra o venta, absorciones. Son metáforas del ámbito mercantil, como si la política fuera una cuestión meramente económica, entre fusiones o absorciones de empresas. Yo creo que los partidos no pueden ser empresas, los partidos son aglomeraciones de gente que quiere transformar la sociedad en virtud de unas coordenadas ideológicas. Por eso creo que ningún partido tiene que tener miedo al debate. Ningún partido ¿Ha notado tiene que usted tenerlo. ese miedo? ¿Ha notado el miedo de Podemos de que el PC, el Partido Comunista, se haga al final a corto, medio plazo con las estructuras de Podemos? Yo no lo he notado, y además me parece impensable, en el sentido de que aquí no se hace uno con un partido de una forma muy determinada. Yo creo que al final son los debates los que establecen qué política se defiende y qué política no se defiende, y ahí es donde nosotros, desde luego, desde nuestra autonomía en Izquierda Unida, en el partido, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro horizonte de máximos. Es un horizonte de máximos en el que queremos una sociedad anticapitalista, y en ese sentido nosotros trabajamos con un programa de máximos, pero para ir a unas elecciones, para encontrarnos en común con otras fuerzas que no opinan necesariamente lo mismo en todos los aspectos de la política que nosotros, establecemos un programa de mínimos, y ese programa de mínimos es el que nos podría haber articulado en una candidatura unitaria. Es lo que ha funcionado en las elecciones municipales en los diferentes lugares donde ha tenido éxito, y es también algunos de los elementos que nosotros creemos deberían estar en diciembre. Pero es verdad que Podemos no ha querido. En todo caso, yo no puedo responder por ellos, lógicamente, pero a mí no me ha dado esa impresión. No, yo le preguntaba precisamente no por lo que ellos creen, sino por lo que usted cree y lo que usted está percibiendo a propósito de, bueno, pues de ese posible miedo que Podemos pueda tener a que el Partido Comunista de España se haga al final con las estructuras, con los cuadros, con la organización interna de Podemos. En todo caso, ¿cómo es posible conjugar todo esto que usted me está contando con esos pactos en Cataluña o en Galicia, con esas alianzas? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué en unos casos sí y en otros no? Bueno, eso es una pregunta también fundamentalmente para Podemos, porque es Podemos quien establece la diferencia. Pero es Podemos estoy haciendo usted, señor Garzón. Sí, por supuesto, ¿no? Yo desde luego agradecido siempre de todas las preguntas y con ánimo de responderlas. Lo cierto es que en Cataluña y en Galicia, Izquierda Unida junto con Anova y Izquierda Unida junto con Iniciativa han llegado a preacuerdos políticos con Podemos para ir juntos a las elecciones generales. Eso es porque Podemos ha establecido allí una serie de condiciones más laxas que no establecen el resto del Estado, y es que en el resto del Estado pues no quiere ir con Izquierda Unida Federal, pero en Cataluña y en Galicia, por circunstancias que solo la hoja de ruta de Podemos podría conocer, la gente de Podemos que la ha elaborado, sí se puede allí en aquellos lugares. Nosotros no nos sentimos incómodos, nuestra gente